Si tienes más de 60 años, hay algo que necesitas saber hoy mismo. Un hábito tan simple y cotidiano como la forma en que te duchas puede estar aumentando silenciosamente tu riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, incluso de un día para otro, sin dolor, sin señales claras, sin ningún aviso previo. Puedes entrar al baño sintiéndote completamente bien, con la intención de relajarte, de limpiar el cuerpo, de terminar el día con una sensación de calma. Y sin embargo, horas después, algo cambia. Tu habla ya no es clara, tu equilibrio desaparece, o una parte de tu cuerpo deja de responder. He visto esto demasiadas veces. Personas mayores que parecían estar bien por fuera, activas, independientes, y que de un momento a otro sufren un evento que no esperaban. Y lo más impactante no es solo lo repentino, es la causa. No fue el tabaco, no fue la comida rápida, no fue la falta de ejercicio, fue algo mucho más simple, la forma en que se duchaban cada día. Sí, una rutina que repites sin pensar. Algo que siempre has considerado seguro, incluso beneficioso, pero dentro del cuerpo, esa rutina puede desencadenar una serie de cambios que afectan directamente al cerebro y a la circulación. Cambios que, con el paso de los años, el cuerpo ya no puede compensar como antes. En este video voy a explicarte 5 hábitos al ducharte que parecen inofensivos, incluso reconfortantes, pero que pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, pérdida de memoria o daño cerebral, especialmente después de los 60. Algunos de ellos te van a sorprender, porque casi nadie habla de esto. Y sin embargo, son errores que muchas personas repiten todos los días. Por eso, te pido que prestes atención hasta el final. Lo que estás a punto de aprender no es solo información, es algo que puede ayudarte a proteger tu salud y, en algunos casos, incluso tu vida. Ahora, vamos a empezar entendiendo el primero de estos hábitos. Número 1. Duchas muy calientes por la noche. Hay algo profundamente reconfortante en entrar a una ducha caliente al final del día. El agua tibia cae sobre los hombros, los músculos se relajan, las articulaciones rígidas parecen soltarse poco a poco. Para muchas personas mayores, este momento se convierte en un ritual, una forma de cerrar el día, de preparar el cuerpo para dormir, pero lo que se siente bien por fuera puede estar creando un problema silencioso por dentro, especialmente después de los 60 años. Cuando el agua caliente entra en contacto con tu piel, ocurre una reacción inmediata. Los vasos sanguíneos se dilatan, se expanden para permitir que el calor se distribuya por el cuerpo. En una persona joven, este cambio suele ser bien tolerado. El sistema cardiovascular se ajusta con rapidez, pero en un adulto mayor la situación es diferente. Las arterias son más rígidas, el corazón responde con menos flexibilidad y el cerebro depende de un flujo constante y estable de sangre. Cuando la dilatación es rápida e intensa, la presión arterial puede descender de forma significativa, y ese descenso tiene una consecuencia directa. El cerebro recibe menos oxígeno del que necesita. No se trata solo de sentir mareo, no se trata solo de una ligera debilidad. Dentro del cuerpo pueden activarse procesos más complejos.
el ritmo del corazón puede volverse inestable. La circulación se vuelve más lenta en ciertas zonas y cuando la sangre no fluye con normalidad, aumenta el riesgo de formación de coágulos. Y es ahí donde aparece el peligro, porque esos coágulos pueden desplazarse y si bloquean una arteria en el cerebro, el resultado puede ser un accidente cerebrovascular. Recuerdo a un paciente, el señor Reynolds, de 74 años. Tenía una rutina muy clara. Cada noche, alrededor de las 10, tomaba una ducha larga y caliente antes de acostarse. Era su momento de tranquilidad, la única parte del día en la que realmente se sentía relajado. Una noche, al salir de la ducha, comentó a su esposa que se sentía más débil de lo habitual. No le dio importancia, pensó que era cansancio, pero a la mañana siguiente su situación era completamente distinta. No podía mover el lado derecho de su cuerpo. Su habla era confusa y su mirada mostraba desorientación. En el hospital confirmaron lo que había ocurrido. Había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico. Durante la noche, su presión arterial había descendido tanto que la circulación en el cerebro se volvió insuficiente y en ese entorno se formó un coágulo que terminó bloqueando una arteria vulnerable. Lo que parecía un hábito inofensivo había desencadenado una consecuencia grave. Y esto es algo que muchas personas no saben. El cuerpo a los 70 años no responde igual que a los 30. El calor que relaja los músculos también puede desestabilizar la circulación. Y cuanto más tiempo pasas bajo el agua caliente, mayor es el impacto. Si además tomas medicamentos para la presión arterial, el efecto puede ser aún más intenso. Los vasos se dilatan más. La presión desciende más. Y el cerebro queda en una situación de mayor vulnerabilidad. Por eso es importante entender esto. No se trata de dejar de ducharte. Se trata de hacerlo de forma segura, porque algo tan cotidiano como una ducha puede influir mucho más de lo que imaginas en la salud de tu cerebro. Número 2. Ducharse justo después de comer o tomar medicamentos. Para muchas personas, terminar la cena o tomar la medicación de la noche y entrar directamente a la ducha parece una rutina lógica, ahorra tiempo, relaja el cuerpo y ayuda a prepararse para dormir. Pero aquí es donde aparece un riesgo que casi nadie menciona. El momento en que eliges ducharte puede cambiar completamente lo que ocurre dentro de tu cuerpo. Después de una comida abundante, tu organismo entra en un estado muy específico. La sangre se dirige hacia el sistema digestivo. El estómago y los intestinos necesitan más circulación para procesar los alimentos. Es un proceso normal. Pero tiene una consecuencia. El cerebro recibe menos flujo sanguíneo en ese momento. Ahora, si entras a la ducha inmediatamente después, especialmente si el agua está caliente, ocurre algo adicional. El calor hace que los vasos sanguíneos en la piel se dilaten, y eso atrae aún más sangre hacia la superficie del cuerpo. En ese punto, tienes dos procesos ocurriendo al mismo tiempo. La digestión, que ya está desviando sangre hacia el abdomen, y el calor, que la está llevando hacia la piel. Y el resultado es claro. El cerebro queda con menos circulación de la que necesita. Y en un cuerpo joven, esto puede compensarse. Pero después de los 60 años, la capacidad de adaptación es mucho menor.
las arterias son menos flexibles, el corazón responde más lento. Y muchos medicamentos ya están modificando la presión arterial. Cuando se combinan todos estos factores, el equilibrio se rompe, la circulación se vuelve inestable y cuando el flujo sanguíneo se ralentiza, aparece un riesgo silencioso. La formación de coágulos. No hay una señal clara, no hay un aviso previo, pero dentro del cuerpo el proceso puede comenzar en cuestión de minutos. Recuerdo a una paciente, la señora Thompson, de 76 años. Tenía una rutina muy organizada, cenaba, tomaba su medicación para la presión arterial y luego se duchaba antes de dormir. Le parecía la forma perfecta de cerrar el día. Pero una noche, poco después de salir de la ducha, comenzó a sentirse mareada, su visión se volvió borrosa y cayó en el baño. Cuando su hija la encontró, tenía dificultad para hablar y no podía mover bien el brazo derecho. En el hospital confirmaron el diagnóstico. Había sufrido un accidente cerebrovascular. La combinación de la comida, la medicación y el calor de la ducha había provocado una caída significativa de la presión arterial. Y en ese momento de vulnerabilidad, se formó un coágulo que bloqueó el flujo sanguíneo en el cerebro. Esto es lo que quiero que entiendas. Tu cerebro necesita estabilidad, necesita un flujo constante de sangre y oxígeno, y después de los 60 no tolera bien los cambios bruscos. Ducharte justo después de comer o tomar medicamentos es como quitarle ese equilibrio. Por eso, la recomendación es simple. Espera. Dale tiempo a tu cuerpo para procesar los alimentos, para estabilizar la circulación, para recuperar el balance, al menos 1 hora antes de entrar a la ducha. Porque ese pequeño cambio puede marcar una diferencia enorme en tu seguridad. Y si crees que este es el único riesgo oculto en el baño, el siguiente hábito es aún más sorprendente. Número 3. Permanecer demasiado tiempo en una ducha caliente y con vapor. Para muchas personas, el baño es un espacio de tranquilidad. Cierras la puerta, enciendes el agua caliente y dejas que el vapor llene el ambiente. Se siente como un refugio, un momento privado, casi terapéutico. Pero lo que parece una experiencia relajante puede convertirse en una situación peligrosa, especialmente después de los 60 años. Cuando el baño se llena de vapor y no hay ventilación adecuada, ocurre algo que no puedes ver, pero que tu cuerpo sí siente. El nivel de oxígeno en ese espacio comienza a disminuir. Al mismo tiempo, el calor continúa dilatando los vasos sanguíneos, y esto crea una combinación delicada, menos oxígeno disponible y una presión arterial más baja. Para un cuerpo joven, esto puede ser tolerable durante un tiempo, pero en un adulto mayor donde los vasos ya son más rígidos y el cerebro depende de un flujo estable, este entorno se vuelve inestable. La sangre comienza a circular más lentamente, y cuando la circulación se ralentiza, se vuelve más espesa. Y ahí es donde aparece el riesgo, la formación de coágulos. No hay una sensación clara que te avise, no hay dolor, pero dentro del cuerpo, el cerebro empieza a recibir menos oxígeno y ese déficit puede desencadenar un evento grave. Recuerdo a un paciente, el señor Wallace, de 79 años. Vivía solo y tenía una costumbre que le resultaba muy agradable. Cada noche se daba una ducha larga con agua caliente en un baño completamente cerrado. Le gustaba el vapor,
Decía que le ayudaba a aliviar el dolor en la espalda y en las rodillas. Una noche, después de pasar cerca de 20 minutos bajo el agua, salió de la ducha sintiéndose mareado. Pensó que era algo pasajero. Pero minutos después se desplomó en el pasillo de su casa. Cuando lo encontraron, no podía hablar con claridad y el lado derecho de su cuerpo estaba paralizado. En el hospital confirmaron que había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico. La combinación de calor, vapor y falta de oxígeno había ralentizado su circulación, y eso permitió que se formara un coágulo que terminó bloqueando una arteria en el cerebro. Lo que parecía un momento de relajación había puesto en riesgo su vida. Este es el tipo de situación que muchas personas no consideran. Después de los 60, el cuerpo ya no tolera bien ambientes cerrados, calientes y con poco oxígeno. El corazón trabaja más, el cerebro recibe menos, y cada minuto adicional en ese entorno aumenta el riesgo. Por eso es importante hacer pequeños ajustes. Mantener la ventilación. No prolongar demasiado el tiempo bajo el agua y entender que más tiempo no significa más beneficio, porque en este caso puede significar más riesgo. Y si esto te parece preocupante, espera a ver lo que ocurre cuando el cuerpo pasa de un extremo al otro con cambios bruscos de temperatura. Número 4. Duchas frías repentinas por la mañana. En los últimos años se ha hablado mucho sobre los beneficios de las duchas frías. Programas de salud, revistas, incluso entrenadores jóvenes las recomiendan como una forma de activar el cuerpo. Y es cierto, en un organismo joven, con arterias flexibles y un corazón fuerte, ese estímulo puede ser tolerado. Pero después de los 60 años, la situación es muy diferente. Cuando el agua fría entra en contacto con tu piel de forma repentina, el cuerpo reacciona de inmediato. Los vasos sanguíneos se contraen, se estrechan para conservar el calor, y este proceso ocurre en cuestión de segundos. El problema es que esa contracción no es suave, es intensa, y tiene un efecto directo en la presión arterial. La presión se eleva bruscamente, como una ola que golpea el sistema cardiovascular. Y el corazón tiene que trabajar con más fuerza para empujar la sangre a través de vasos que se han vuelto más estrechos. En una persona mayor, donde las arterias ya pueden estar endurecidas por años de presión alta o colesterol, este cambio repentino puede ser demasiado agresivo. La pared de los vasos puede sufrir pequeñas lesiones, y cuando eso ocurre, el cuerpo intenta repararlas. ¿De qué manera? Formando coágulos. Al principio son pequeños, pero si uno de ellos se desplaza y llega al cerebro, puede bloquear una arteria, y eso desencadena un accidente cerebrovascular. Recuerdo a un paciente, el señor Jennings, de 68 años. Había visto un programa donde recomendaban duchas frías para mejorar la salud. Decidió incorporarlo a su rutina diaria. Durante los primeros días se sentía más despierto, más activo. Pensó que estaba haciendo algo positivo. Pero una mañana, pocos minutos después de terminar su ducha, su esposa lo encontró en el suelo. Su rostro estaba desviado hacia un lado. No podía hablar con claridad y su brazo derecho no respondía. En el hospital confirmaron que había sufrido un accidente cerebrovascular. El aumento repentino de la presión arterial había provocado la formación de un coágulo que terminó bloqueando el flujo sanguíneo en el cerebro. El hábito que pensaba que lo hacía más fuerte
había puesto en riesgo su vida. Este es un error común: intentar aplicar rutinas diseñadas para cuerpos jóvenes en un organismo que ya ha cambiado. A los 70 años, el cuerpo no responde igual que a los 25. Lo que puede ser estimulante para unos puede ser peligroso para otros. Por eso, si deseas sentirte más activo por la mañana, no necesitas recurrir a cambios bruscos. Puedes empezar con agua tibia y, si lo deseas, reducir la temperatura de forma gradual, sin choques, sin extremos, porque en este caso la estabilidad es mucho más importante que la intensidad. Y si crees que esto es lo más arriesgado que puedes hacer en la ducha, aún queda un hábito que muchas personas consideran completamente seguro. Número 5. Ducharse muy tarde por la noche. Para muchas personas mayores, la ducha nocturna es un momento de calma. El día termina, la casa está en silencio y el agua tibia parece ayudar a relajar el cuerpo antes de dormir. Se siente como el cierre perfecto, pero aquí es donde aparece un riesgo que pocas veces se menciona. El momento en que te duchas por la noche puede interferir con procesos muy importantes dentro de tu cuerpo, especialmente después de los 60 años. Cuando llega la noche, tu organismo entra en una fase natural. Empieza a bajar su temperatura, la circulación se ajusta y el cuerpo se prepara para descansar. Pero cuando te duchas con agua caliente justo antes de dormir, ocurre lo contrario. La temperatura corporal aumenta, los vasos sanguíneos se dilatan y la sangre se desplaza hacia la piel. Esto altera el equilibrio que el cuerpo intenta crear para el descanso. Pero hay otro factor igual de importante. Durante la ducha, incluso si no lo notas, el cuerpo pierde líquidos. A través del calor, del vapor, de la piel. Y en personas mayores esta pérdida tiene más impacto, porque el organismo ya no regula el equilibrio de líquidos con la misma eficiencia. Y además, muchas personas toman medicamentos que afectan la presión arterial o la función renal. Cuando se combinan estos factores, aparece una situación delicada: deshidratación leve, disminución de la presión arterial durante la noche y una sangre más espesa. Y cuando la sangre se vuelve más densa y circula más lentamente, aumenta el riesgo de formación de coágulos. Lo más preocupante es que todo esto ocurre mientras duermes, sin síntomas, sin señales evidentes, pero al despertar, el daño ya puede estar presente. Recuerdo a una paciente, la señora Carter, de 79 años. Era independiente, activa, muy organizada. Cada noche, alrededor de las 11, tomaba una ducha caliente para relajarse antes de dormir. Era parte de su rutina. Pero una mañana, su hija la llamó y notó algo extraño. Su forma de hablar era lenta, confusa. Cuando fue a verla, la encontró sentada, desorientada, sin poder mover bien la mano derecha. En el hospital confirmaron el diagnóstico. Había sufrido un accidente cerebrovascular. Durante la noche, su presión arterial había descendido más de lo normal y los análisis mostraban signos de deshidratación y sangre más espesa. La ducha, que pensaba que la ayudaba a descansar, había contribuido a crear el entorno perfecto para ese evento. Esto es lo que necesitas entender. Después de los 60,
El cerebro es mucho más sensible a los cambios en la circulación. Durante la noche, la presión arterial ya es más baja, la circulación es más lenta y el cuerpo es más vulnerable. Añadir una ducha caliente en ese momento puede aumentar ese riesgo. Por eso, si disfrutas de la ducha, lo mejor es adelantarla. Darle tiempo al cuerpo para estabilizarse antes de dormir. Y mantener una buena hidratación, porque pequeños cambios en el momento adecuado pueden marcar una gran diferencia en tu seguridad. Y ahora que conoces estos 5 hábitos, hay algo más que necesitas entender.